Lectura bíblica, Filipenses 2, del 9 al 11. Exaltación y glorificación de Cristo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, alabamos a Dios porque nos da la oportunidad de encontrarnos con Él por medio de Cristo y su palabra. Y hoy vamos a estar reflexionando sobre lo que significa nuestra confesión de que Jesús es el Señor. He confesado que Jesucristo es el Señor. Lleva por título esta reflexión. Y primero que nada, oremos para pedir la dirección de Dios. Padre, tú has declarado que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto, en el fin de los tiempos, será una realidad para todos, pero en este tiempo fue una realidad para nosotros y te damos gracias por eso. Permite que podamos meditar en el significado de lo que es confesar y declarar que Jesucristo es nuestro Señor. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, porque en el tiempo oportuno nosotros pudimos confesar que Jesús es el Señor. Y damos gracias a Dios porque Él llegó a nuestras vidas y por medio del Espíritu Santo colocó la semilla de la fe que brotó. Algunos de nosotros no estábamos buscando a Dios y Dios salió a nuestro encuentro. Otros sí estaban buscando a Dios y Dios salió también a su encuentro. Y pudimos confesar en este tiempo que Jesús es el Señor. Y en esa gran declaración, nosotros invitamos a vivir a Cristo a nuestras vidas. Le dijimos, Señor, ven a mi vida, toma mi vida, sé mi Salvador y quiero que también seas mi Señor. Sin embargo, en el poco caminar cristiano, nos fuimos dando cuenta que toda esa voluntad que nosotros teníamos de que Jesús era el Señor, teníamos ciertas tensiones en nuestras vidas. Y que nos dábamos cuenta que sí, que el Señor era Jesús, era el Señor de nuestras vidas, pero nosotros no respondíamos mucho a eso. Ya había una tensión. Dudábamos de Él, teníamos conflictos, teníamos luchas, y sin duda surgía en nosotros la pregunta, ¿por qué nos costaba seguir al Maestro? ¿Por qué nos cuesta seguir al Maestro? Y esta es una realidad de todos nosotros los creyentes. Por una parte estamos nosotros, en nuestra realidad, porque en nuestro diario caminar comienzan a surgir dudas y que no entendemos lo que está pasando entre nuestra realidad, nuestra vida diaria, la vida en el mundo y lo que Dios está ofreciendo, y esas dudas comienzan a nosotros a cuestionar la fe. Por otro lado está nuestras ambiciones, nosotros deseamos ir por un camino y Dios comienza a trabajar con nosotros, Él comienza a mostrarnos su voluntad y muchas veces no coincide lo que nosotros esperábamos con respecto a lo que Él espera y se va produciendo una lucha y eso a veces tiene que ver con los propios planes que nosotros tenemos, el ideal de vida que tenemos, más cómo nosotros vamos enfrentando la vida en el día a día. Entonces, se va produciendo una tensión ahí. Pero por otro lado está que cada uno de nosotros carga su propia cruz. Y en esta cargar la propia cruz tiene que ver con nuestra propia realidad. Cada uno debe cargar su realidad, pero que esa realidad tiene su sentimiento encontrado, porque la cruz, por una parte, es la máxima expresión de amor y maravilloso para la humanidad. Nosotros experimentamos esa gracia de Dios, el amor y la maravilla de Dios en nuestras vidas, pero la cruz también es dolor en el día a día. Entonces, y ese dolor a nosotros no nos cuesta ver a Dios. Entonces cargamos nuestra realidad. Y algunos cargar la realidad también está dado en que cuesta caminar como cristiano en esta vida. Pero también está el otro gran tema, nuestro propio pecado.
no hay vuelta. Nuestro propio pecado. Nosotros, miren, podemos culpar a Adán por qué pecó. Entonces todos están esperando llegar al cielo para salvar a Adán, ¿ya? Pero el tema no es Adán. El tema somos nosotros. Yo no puedo responsabilizar a Adán, no puedo responsabilizar a nadie en el mundo de mi propio pecado. De mi propio pecado. Y siendo honesto, somos pecadores. ¿Y a qué me refiero pecadores? Que no cumplimos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios tiene que ver con nuestra expresión de amor. ¿A quién? Al prójimo y también a Dios. Pero también están los otros temas. ¿Por qué nos cuesta seguir al Maestro? Porque el mundo nos distrae. El mundo nos ofrece una cosa, nos ofrece otra, el mundo nos ofrece éxito, el mundo nos ofrece gloria, el mundo nos ofrece placer, el mundo nos ofrece tantas cosas y nos ahoga, nos ahoga. Entonces, miramos al mundo, miramos la realidad y se ve hasta entretenida la realidad del mundo y nos hace perder la vista del Maestro. Pero también está hay otra instancia, que nosotros como hombres y mujeres de fe tenemos una lucha espiritual. Tenemos una lucha espiritual. Y el apóstol Pablo lo dice claramente en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y quiero citar Efesios capítulo 6, 2, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es dado a toda esta realidad, es que nos cuesta seguir al Maestro. Nos cuesta. Y por eso también nos cuesta confesar que Jesús es el Señor y vivirlo, a pesar que la confesión que hemos declarado ya ha sido una declaración de salvación eterna y que nadie nos quitará. Y que eso es muy hermoso, porque nuestra fe y nuestra salvación está cimentado en unas bases tan sólidas que nada la puede mover, nada. Y esa base sólida es Cristo, su vida, su sacrificio, su obra, es Él. Entonces, y ahí está la maravilla. Ni siquiera nosotros podemos pecar, aunque no queremos, lo hacemos, ¿ya? Pero eso no nos quita de la gracia de Dios. No nos quita, no es la voluntad de Dios, pero no nos aparta. Imagínense si Dios nos quitara su gracia permanentemente. Estaríamos salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido, 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 salvo, ¿cierto? O sea, sería porque somos inestables como creyentes, pero en esta inestabilidad es que existe la gran raíz que es Cristo. Bueno, con una mirada en el presente y con una proyección en el futuro, es que el apóstol Pablo hace esta declaración hermosa, un lindo poema, que es Jesús el Señor de la creación. Un lindo poema, y es lo que escuchamos en la lectura bíblica. ¿Y qué es lo que pasa? Que Jesús, después de haberse hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nuestro Padre le exalta. Es Dios, ¿cierto? Y el texto bíblico que acabamos de escuchar decía: por eso Dios, el Padre, creador de todas las cosas, dueño de todas las cosas, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y está hablando de Jesús el Cristo. Entonces, primero que nada es que Jesús recibe un nombre prominente, que nosotros podríamos decir este nombre que es único y que se recibe por humildad y por obediencia. Dios lo exalta hasta lo sumo, a una posición tan elevada donde ningún otro ha podido llegar y no va a llegar jamás. Porque el significado de lo que está de trasfondo en esto, y que es un verbo que se ocupa solamente aquí y se ocupa solamente para Jesús, es que Jesús es súper exaltado por sobre todas las cosas. Entonces, ¿y esto qué significa el ser súper exaltado? Que hay un reconocimiento universal de toda la autoridad de Jesús. Universal. Y cuando estamos hablando universal, es que hay un reconocimiento de todo ser, en toda la creación, en todos los tiempos. Y hay un reconocimiento de toda la creación, desde el infinito hasta el infinito, cosa que nosotros no podemos dimensionar. Y luego
en este mismo contexto vamos a tener claro que hay un reconocimiento universal de su señorío en todas las esferas celestiales, en toda la realidad humana, pero también en toda la realidad de las huestes de maldad. Todos van a reconocer eso. Entonces, Jesús es exaltado, ha llegado hasta lo máximo porque Dios le ha recompensado así. Entonces, nos encontramos con esta gran realidad, este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, que tiene toda autoridad y que a su vez recibe toda adoración universal. Y el texto bíblico va diciendo, ¿cierto? Para que ante el nombre de Jesús, se refiere ante la persona de Jesús, pero es Jesús el Cristo, ¿ya? Es la persona que encarnó el plan y propósito de Dios, estaba entre nosotros, cumple con su rol por el cual fue enviado, que era anunciar las buenas nuevas a los cautivos, a los presos, a todo aquel que está lejos de Dios. Y se refiere a los presos espiritualmente, a los cautivos espiritualmente. Vino a traer las buenas nuevas de que el reino de los cielos se había acercado, pero también vino a dar vista a los ciegos, a sanar a todas las personas. Y ahí estamos hablando de una sanidad espiritual, pero también de una sanidad física, como oraba anteriormente, que en Isaías se prometió una sanidad total para todos. Y eso es real en el momento de la resurrección. Entonces estamos hablando aquí de Jesús, ¿ya? Y en Jesús nosotros nos encontramos que se doblará toda rodilla y reconocerá que Cristo es el Señor, este nombre que es de Él, ¿cierto? Y acá el texto está diciendo lo siguiente, ¿ya? Que para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, el señorío de Jesús, que es universal, es un señorío que va a ser reconocido por todos. Y aquí, primero que nada, hay una mirada hacia el futuro. O sea, esto tiene una perspectiva escatológica del fin de los tiempos, a eso me refiero, del fin de los tiempos, donde en el fin de los tiempos, cuando el Señor venga por segunda vez, su juicio se esté aplicando, aquí toda persona va a reconocer que Jesús es el Señor, todos. Y aquí el texto mismo lo dice, los seres del cielo. Y aquí se refiere a quienes, a los querubines, serafines, arcángeles y ángeles, de lo que las criaturas celestiales que nosotros podemos conocer a través de la Escritura, reconocerán el señorío de Cristo. Pero luego está diciendo, pero se agregan a alguien más que están en los cielos, ¿cierto? Son todos aquellos que han partido a la presencia de Dios y están con Dios. Pero también estamos los que caminamos sobre la tierra, hombres y mujeres que habitamos este mundo, de cualquier condición sociocultural, de cualquier edad, todos reconoceremos en el día final que Jesús es el Señor. Y también está hablando de los que están debajo de la tierra. Y aquí hay un contraste. Fíjense bien que el texto dice cielo y luego dice tierra y luego los que están debajo de la tierra. El texto, cuando hace referencia a los que están debajo de la tierra, no se está refiriendo a los que han muerto, se está refiriendo a los ángeles que se rebelaron contra Dios. Entonces, hay una referencia a quienes, al demonio, las huestes de maldad, que sin duda se alejaron de Dios, los ángeles caídos. Entonces, toda la creación reconocerá, pero el punto está que unos reconocerán para salvación y otro reconocimiento será tarde, porque será un momento de juicio donde las personas quedarán apartadas de la gracia y la gloria de Dios. Entonces, el tema es que tarde o temprano, toda la humanidad, todos los seres, reconoceremos que Jesús es el Señor. Y toda lengua, sigue diciendo el texto bíblico, confiese que Jesucristo es el Señor. Y cuando uno lo conecta con 1 Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, está haciendo una referencia a eso también. Que toda lengua
que nosotros conocemos en la tierra. ¿Cuántas serán? No tengo idea, pero y de todas las que existieron, tampoco, quizás serán 200, no sé, estoy especulando nomás ya, pero más todo el otro lenguaje que encontramos en las esferas celestiales. Porque si hay comunicación en el cielo, Dios es un Dios que comunica, es un Dios que se relaciona a través de la palabra. Por lo tanto, la palabra no es exclusiva para nosotros, los seres humanos. También hay una palabra que Dios entrega en los cielos. Entonces, es toda lengua confesará, toda persona confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros damos gracias a Dios porque esta realidad de acercarse a Dios y de confesarlo ya ha sido ejecutada en nosotros, porque la obra de Cristo ya operó en nosotros en la cruz, se hizo realidad en nuestras propias vidas y nosotros ya estamos caminando hacia Él. ¿Qué significa esto para nuestras vidas? ¿Qué realidad es la que Dios quiere impactar? Al principio le hablé de esta realidad, ¿por qué nos cuesta seguir al Maestro? Y hay una realidad que Dios quiere impactarnos a nosotros, y que es que nosotros nos hemos arrodillado delante de Jesús, y que eso significa que nosotros hemos expresado un homenaje y una adoración a Dios. Y esa adoración es de carácter espiritual y es una adoración que surge a su vez de la propia oración. En el Antiguo Testamento y también en varias expresiones del Nuevo Testamento, tiene que ver con este recogimiento donde el gesto físico refleja el gesto interior de un corazón que se doblega a Dios y reconoce quién es Dios y que le da toda la gloria y todo el honor. Para poder entender que nosotros ya hemos confesado a Jesús como Maestro y damos gracias a Dios porque lo hicimos en este tiempo, en este momento, y que eso es maravilloso. No lo hicimos en el final de los siglos, lo hicimos ahora. Nosotros ya hemos confesado que Jesús es nuestro Señor, lo hemos confesado, y gracias a Dios en el juicio final tenemos la salvación prometida. Estamos asegurados porque estamos sobre la roca, esa roca que es Jesús, y que nunca nos dejará ni nos va a abandonar. Pero nos damos cuenta que en este caminar, cómo se expresa el señorío de Cristo en nuestras vidas, y eso tiene que ver con el día de hoy, no con el mañana. Cuando estamos en esta tremenda lucha como creyentes del día a día, nuestras crisis de fe, nuestra lucha con la tentación, nuestro propio pecado, estamos en esas propias luchas. ¿Saben? A la luz de este texto es poder reflexionar en dos cosas. Nos encontramos en el mensaje de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que es clave. Y que aquí lo que nos está diciendo que en esta realidad del señorío de Dios es lo que Dios hace por nosotros. ¿Qué es lo que dice ese texto bíblico? Pablo dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El día de Cristo Jesús es el día en que Él venga por segunda vez, es el día donde a nosotros nos va a llevar definitivamente a la promesa de la nueva tierra. El día de la plenitud, donde nosotros vamos a ser plenos como seres humanos. Entonces, lo que quiero decir es que Dios está obrando en nosotros. La buena obra que comenzó en la cruz, la buena obra que está operando en nosotros para santificación, que seamos hombres y mujeres cada día más como Cristo espera. Todos trabajando, ¿cómo avanzamos más? Que el carácter de Cristo sea reflejado en nuestras propias vidas, día a día. Y en esto Dios está haciendo su obra. ¿Cómo? Primero por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por lo tanto, es el Espíritu el que nos lleva a toda verdad, nos anima, el Espíritu el que nos corrige, nos llama la atención, poco nos gusta esa parte, pero es el que nos da el gozo, nos da la paz. Entonces está el Espíritu Santo y hermanos, y esta es la realidad que cada uno de nosotros experimentamos en nuestras vidas. No tenemos cómo explicar esa obra en nuestras vidas, pero lo único que podemos decir, tenemos paz y Él nos conduce a la verdad. Entonces, la obra del Espíritu Santo es real y Él está haciendo parte. Y es el Espíritu que nos lleva a nosotros a declarar siempre el señorío de Cristo en nuestras vidas.
Pero hay otra cosa. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. No para el término de que si vamos a ser reconocidos como hijos de Dios, no, ya fuimos reconocidos en Él, sino que cómo nosotros vamos poniendo de nuestra parte. Siempre hay un tema donde vamos trabajando junto con Dios. Técnicamente eso se llama lo teándrico, teo Dios, ándrico la parte humana, los dos trabajando juntos. Entonces el Espíritu está trabajando en nosotros y nosotros trabajando. Lo que la persona humana debe hacer. Y cito aquí capítulo 1, versículo 27. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes sobre que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Eso dice el texto. Entonces, tiene que ver con nuestra responsabilidad de vivir de acuerdo al Evangelio. ¿Y qué es vivir de acuerdo al Evangelio? A los mandamientos de Cristo y lo que Dios espera para su pueblo. ¿Ya? Y luego que estemos firmes en un mismo propósito, que tiene que ver cómo llevamos adelante la evangelización, cómo llevamos adelante la edificación de la iglesia, cómo llevamos adelante nuestros planes de bendecir al mundo a través de acciones sociales. Entonces, es lo que la iglesia y las personas nos corresponden en esto. Entonces, el señorío de Jesucristo en nuestras vidas significa, por una parte, Dios obrando todo el tiempo en nosotros, día y noche, durante los 365 días del año, sin parar. Cuando hay feriado, el Espíritu sigue trabajando igual en nosotros. No se toma descanso. ¿Por qué? Porque el Espíritu trabaja y nunca nos suelta. ¿Se han puesto a pensar si el Señor nos soltara un día? Si nos dejara un solo día, mirara para otro lado. Difícil sería. Difícil porque dependemos de Él. Dependemos de Él, de su amor, de su gracia. Damos gracias a Dios que Él no descansa, sino que se preocupa por nosotros. Pero ¿qué significa el señorío de Jesús en nuestras vidas? Primero que nada, es nuestra responsabilidad de cultivar una relación de comunión con Él. Cristo está ahí. Cristo es nuestro Señor que siempre va a estar presente. Por eso les decía, día y noche, todos los días, invierno y verano, a cada instante, ahí está. Pero nosotros debemos procurar cultivar una relación con Él, como cultivamos otras relaciones. Nosotros cultivamos relaciones a nivel familiar, ¿cierto? A nivel de relaciones matrimoniales, de relaciones de padre a hijo, de hijo a padre, de hermano, relaciones, cultivamos esas relaciones que son íntimas y también otras relaciones que son con nuestros amigos, relaciones del mundo del trabajo, las relaciones humanas. ¿Y qué hacemos con esas relaciones? Dedicamos tiempo. Eso es lo primero, separamos tiempo para estar con la persona que queremos estar. Luego tenemos diálogo, conversamos sobre aquellas cosas que nos interesan. ¿Ya? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Nos ponemos a soñar juntos, a analizar juntos. Tenemos a su vez momentos de compartir. Todo termina en comida, es impresionante. Todo. Toda reunión va acompañada de un tecito, de un asado, de una comilona. Todo es impresionante. Porque la mesa convoca, eso lo aprendí de un amigo. La mesa convoca. Entonces, está la comida presente y es en este diario vivir donde nosotros llevamos las alegrías y las tristezas, donde compartimos la vida de triunfo y también los fracasos. Y ahí se forja la amistad. Esto es lo mismo con Cristo. Dios espera que nosotros tengamos una relación con Él a través de este diálogo hermoso que se da nosotros hablando con Él con la oración, escuchando de Él con la palabra, a su vez meditando y reflexionando. Cuando tenemos momentos de reflexión, que pueden ser en nuestros hogares o mientras salimos a la creación a dar una vuelta, y dejamos que el Espíritu reflexione en nosotros. Y tener esta comunión, darnos tiempo para orar de diferentes maneras, para que Cristo siempre esté en diferentes maneras. Y en los momentos a veces complejos para tomar decisiones, Señor, ¿y tú qué harías por mí? Y Jesús nos da una respuesta de lo que Él espera que nosotros hagamos. Entonces, cultivar esta relación, también poder comer, ¿cierto? En el contexto de la vida de la iglesia está dada la cena del Señor.
pero también está donde nosotros nos alimentamos del pan espiritual, porque Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, y está hablando de su espiritualidad, pero está hablando también de la palabra, que es el pan que vamos a comer siempre, ¿ya? Un pan, digamos, que nos llena todo nuestro ser y satisface todo nuestro ser. Entonces tiene que ver cómo cultivamos, cómo conocemos más a Cristo. Cultivar esta relación para nosotros también es donde vamos comprendiendo las cargas que Cristo llevó en su ministerio, pero también nosotros compartimos nuestras cargas de nuestra vida diaria. ¿Se fijan? ¿Qué significó para Jesús tener un ministerio de permanente oposición y donde la oposición creció, fue exponencial, desde pequeño hasta grande? ¿Qué significó eso para él como Jesús, el hombre, permanentemente siendo perseguido? Entender esa carga que él le tocó llevar. Y bueno, la más y la carga de todas, que es la carga de toda la realidad humana, su pecado sobre la cruz. Meditar sobre esa realidad de que él tuvo que cargar todos los pecados sobre la humanidad. Conocer, a eso quiero ver, conocernos, dedicar tiempo. Cultivar también significa expresar todo el amor y expresar todo lo que tenemos. Entonces, es dar este tiempo. Entonces, luego, cuando nosotros declaramos Jesucristo es mi Señor, estamos diciendo, Jesús, yo continúo con tu obra. Y esto está, fíjense bien, el tema del segundo versículo que leí, que es 1:27, donde que estén firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Está dado en esto, de cómo estamos trabajando en forma personal, pero también en forma colectiva para que avance el Evangelio. Y en esto cada uno de nosotros somos luz para el mundo. Cada uno de nosotros somos sal para el mundo, la levadura para el mundo. Uno se pregunta, ¿y dónde he de evangelizar? ¿Dónde he de presentar a Cristo? En los lugares donde estamos, con la gente donde estamos, con aquellos que son parte de nuestra vida, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros vecinos, con todos. Hablar, mostrar a Cristo, continuar esta labor de la misión de Cristo, porque para eso vino Cristo. Y en este propósito es que muchos quieren que le conozcan, porque lo que Dios espera es que toda lengua que confiese que Jesús es el Señor sea temprano y no tardío. Y temprano es ahora, ese es el temprano. Entonces, y nosotros participamos de esta misión, y qué hermoso es. Y en esta tarea yo les diría, es que oremos a Jesucristo y le digamos, Señor, ¿a quién quieres que compartan estos días? ¿Con quién quieres que comparta esta verdad que tú eres el Señor en una amistad? Y Dios nos va a mostrar, siempre va a abrir nuevas puertas, nuevas realidades. Y por lo tanto continuamos esta misión. Y que la misión de Cristo, como siempre les he dicho, es una misión que a nosotros nos lleva a una tarea evangelizadora, pero con propósitos transparentes, con propósitos honestos, con propósitos, yo diría, que nos llevan a comunicar a Cristo con vida, con nuestra vida, y luego con nuestras palabras, de que seamos testimonio donde estemos, testimonio de vida y luego con las palabras. Entonces, el mundo no es fácil. Yo sé que en los lugares donde ustedes están, hermanas y hermanos, su realidad, en su trabajo, en toda su realidad, no es fácil. Lo tengo muy claro, no es fácil. Pero es ahí donde el Señor los quiere tener, donde ustedes colocan la voz de la verdad. Ahí está en su propio, y ahí tienen que luchar ustedes. Cada uno tiene su propia realidad. No vamos a sacar las cosas a colación ahora, cuáles son las propias luchas del trabajo para que no salgan para el mundo. Pero cada uno de ustedes tiene su propia lucha, las tiene. Pero ahí, ¿cómo la enfrentan como mujer de fe y hombre de fe donde está? ¿Cómo lo enfrentan? Y ahí es doblar el corazón y decirle al Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y ahí cuando llegan a sus trabajos, lo primero que yo les animo a que cuando se sienten o se paren, no sé si se sientan o se paran cuando lleguen a su trabajo, pero cuando lleguen a su trabajo, Señor, ayúdame a ser sal y luz el día de hoy. Y Dios dará su oportunidad.
en medio del compartir, en medio del almuerzo. Estoy muy claro que durante 8 horas no van a evangelizar, porque el empleador los va a retar, ¿ya? Porque estamos muy claros que son 8 horas de trabajo y no 8 horas de evangelización, ¿ya? Al final del día les van a pedir cuenta de su trabajo, eso estamos claros, pero siempre hay oportunidad. ¿Y cómo se hace esto? De la misma manera de cultivar esta relación con Cristo, de compartir con no cristianos, no cristianas, y cultivar una relación honesta, invitarlos a dialogar, invitarlos a comer, invitarlos a soñar, es incluirlo dentro de la vida. Y eso es compartir la misión de Cristo, como Jesús lo hizo. Si es seguir el Evangelio de Jesús, caminando sobre la tierra, conversaba con personas, veía su realidad, los entendía, no los juzgaba, los animaba. Era muy interesante, tenía conversaciones profundas, ¿cierto? Como Nicodemo, una conversación espiritual profunda, una conversación espiritual profunda con la mujer samaritana, otras conversaciones que no quedan registradas, pero uno ve el resultado de una conversión. Eso es lo que Dios espera. Entonces, cuando nosotros decimos, confesamos, he confesado a Jesucristo como el Señor, estamos diciendo, estoy cultivando una relación con Cristo hoy y estoy encarnando su misión en mi contexto. Eso significa. Y qué lindo es saber que esa palabra tiene una realidad hoy y también en el fin de los tiempos. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. No estamos solos, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el fin de los tiempos. Estamos juntos en esta gran tarea. Dios no nos abandonó y eso es maravilloso. ¿Y saben qué? Esto dará fruto para vida y vida eterna, porque todo esto, lo que hizo Jesús y lo que nos invita el Señor a nosotros, tiene un propósito. Y termina el texto bíblico diciendo, todo esto es para la gloria de Dios Padre, ¿cierto? Porque es el Padre, Señor de todas las cosas, es para que Él sea honrado, sea reconocido, sea respetado, sea aquel que recibe todo honor sobre toda la creación, porque todo nace de Dios y va camino a Dios. Entonces, para que Él sea exaltado, y no sea exaltado ningún humano, sino que para gloria de Dios, porque ese es su propósito. ¿Y qué es hermoso de todo esto? Lo hermoso es que esta promesa es para hoy, pero también para el futuro, ¿ya? Donde nosotros estamos invitados a darle la gloria a Dios ahora y también en el futuro, y a su vez nuestra salvación y nuestro señorío, el señorío de Cristo en nuestra vida, será siempre. Oremos y demos gracias a Dios. Padre, nosotros te damos gracias porque en un momento de nuestra vida tú llegaste con el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje, Señor, a nosotros nos invitaba a volvernos a ti, donde nos exponía nuestra realidad de hombres y mujeres frágiles que estábamos lejos de ti, desobedientes, pecadores, amadores de nosotros mismos. Y cómo, Señor, ese mensaje dio fruto por medio de tu Espíritu Santo. Y cómo, Señor, Él nos enfrentó con nuestra realidad. Y, Señor, siendo nosotros hombres y mujeres honestos, doblamos nuestra rodilla y la doblamos en reconocimiento del señorío de Cristo. Y nuestra propia boca confesó que Jesucristo es el Señor. Gracias, Padre, porque esto fue una realidad en un momento de nuestras vidas y queremos cultivar nuestra relación con Cristo y seguir con la misión que Él nos encarnó, a pesar de nuestras propias luchas personales y diarias. Permite, Señor, que muchas personas lleguen también a tener esta relación contigo, esta relación que da vida y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.